Pues vamos a terminar el tema de hace 8 días. Buen día a todos. Perdón, voy a terminar el tema y yo creo que vamos a iniciar el de traumatismo craneoencefálico. Entonces, si recuerdan, respecto a la enfermedad de Alzheimer, pues habíamos comentado que era una enfermedad progresiva. Esto puede llevar desde 3 a 15 años hasta su desenlace, que finalmente, pues desgraciadamente es la muerte, debido a que se deterioran prácticamente todos los sistemas autónomos, es decir, todos los sistemas que puede un individuo controlar, entonces hasta el punto de llegar a comprometer la capacidad para comer en estas personas. Entonces, la etapa inicial, falta de memoria, que solo es evidente para el cónyuge o compañeros de trabajo. Como les había comentado, empieza con cosas muy cotidianas, que casi son imperceptibles, pero sí llegan a causar un cierto cuestionamiento o asombro para la persona que convive con la persona, por lo ilógico, ¿no? De alguna manera el comportamiento. Y esta etapa, bueno, va a durar de 3 a 5 años y posteriormente sigue el deterioro progresivo. Retraen un intento de enfrentarse a un mundo confuso, entonces cada vez la gente va a desconocer a su entorno social más cercano, primero el más distante, luego el más cercano, inclusive desconocer inclusive hasta su casa y tener una serie de delirios, que obviamente eso es situaciones que llevan a que el paciente llegue a un comportamiento de aislamiento social y olvido obviamente de las responsabilidades rutinarias y sencillas que en un momento dado llevaba a cabo. Entonces, habíamos dicho que qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, si llegamos a tener algún miembro de la iglesia con estas situaciones o simplemente alguna persona, aún quizás no esté en la iglesia, pero que esté padeciendo este padecimiento. Bueno, hay que tratar de maximizar sus dones espirituales. Debemos de alguna manera seguirlos motivando y fomentando en mantener y desarrollar habilidades físicas. Hay que respetar su voz y voto en la medida de lo posible. Vamos a ver más adelante ahorita en la siguiente diapositiva algunos versículos en donde nos es muy explícito la situación de honrar y de dar ese respeto a las personas mayores, a pesar de que tengan quizás una condición disminuida en su capacidad intelectual. Entonces hay que escucharlo en la medida que se pueda y todavía el paciente lo permita. Hay que pedirle su opinión y su consejo. Hay que entender su perspectiva, que ya lo habíamos visto. Recuerden que llegan recuerdos o llegan vivencias que ellos mentalmente las ven como reales y por eso para nosotros su comportamiento es irreal. Ya había puesto algunos ejemplos en la clase pasada. Hay que ayudarles a mantener una relación con sus amigos. Hay que ser muy honestos nosotros con ellos. Es decir, en la medida que ellos de todos modos van perdiendo sus capacidades, pues no hay que mentirles, no hay que crearles un mundo irreal, sino que realmente confrontarlos con la realidad que ellos están teniendo y que a lo mejor por su deficiencia no lo están percibiendo de esta manera. Trabajar en forma creativa para obviamente atenderlos, brindar responsabilidades en las que tengan que tomar decisiones. Por ejemplo, fíjense en trabajar de forma creativa. Si no me recuerdo, creo que en Ámsterdam hay un asilo en donde especializado precisamente en pacientes con problemas de Alzheimer. Y me llamó la atención que en las instalaciones de este asilo tienen un supermercado. Entonces la persona llega, el paciente llega a la tiendita, hace su mandado, ¿sí? Compra su leche, su pan, lo que les haga falta. La enfermera o la persona que es obviamente civil y me gusta porque interactúan con ellos como si estuvieran en su medio cotidiano yendo a la tienda. Obviamente es un medio seguro para ellos, es un medio controlado. Entonces llegan los pacientes a su cuarto, dejan su despensa y bueno, obviamente la enfermera que le toca cuidarlos y atenderlos en su cuarto, recoge la despensa, la vuelve a llevar a la tienda. Entonces es de alguna manera una situación de cómo darles un ejemplo de cómo hay instituciones que son tan creativas
por ejemplo, para la atención de estos pacientes. Entonces, entre más nosotros los mantengamos dentro de un contexto seguro, las actividades cotidianas que ellos deben de realizar, pues ellos de alguna manera van a mantener su motivación o su autonomía de alguna manera más prolongada. Entonces hay que brindarles responsabilidades en las que tengan que tomar decisiones, darles oportunidad para el ministerio. Entonces obviamente puede ser que esos pacientes ya no tengan la capacidad de desarrollarse como normalmente lo hacían, pero en la medida que se pueda, sí involucrarlos en ministerios en la iglesia para que ellos se sigan sintiendo útiles y obviamente necesarios dentro de la obra de Dios. Establecer una rutina de actividades bien estructurada, lo que les decía, que tienen que ser muy meticulosos en los horarios para que dentro del desorden mental que hay en estas personas, la rutina les ayude a llevar ese orden en su vida cotidiana. Y obviamente lo que habíamos dicho, con eso creo que habíamos terminado la clase anterior, pedir a la iglesia y amigos, ¿verdad?, que proporcionen supervisión durante las noches o los fines de semana. Entonces habíamos visto que cuando el cuidado de esas personas recae en una sola persona es muy difícil, es muy pesado, llega inclusive a provocarles también alteraciones emocionales al cuidador. Entonces es bien importante compartir esta responsabilidad con el círculo social y bueno, qué mejor que con miembros de la iglesia. Aquí tenemos algunos versículos que refuerzan la situación que yo les mencionaba de apoyar y de respetar a estos pacientes por su edad. En Levítico 19:32 dice: delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo, Señor, el Señor. Yo soy el Señor, perdón. Proverbios 32:22, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. 1 Timoteo 5:1, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Job 29:8, me veían los jóvenes y se escondían y los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Pues nos damos cuenta, hermanos, de que obviamente la Biblia, a través de estos versículos, obviamente sabe que el anciano es una etapa de la vida de cualquier ser humano en la cual se hace más vulnerable, tiende obviamente a ser delegado de ciertas situaciones por su edad, por sus capacidades que van disminuyendo, pero obviamente lo que en resumidas palabras yo puedo percibir en estos versículos es que la situación de respeto, de seguirles tomando en cuenta, de darles su lugar e inclusive de no molestarnos a pesar de que pudiera haber situaciones difíciles, como en este caso de los pacientes con Alzheimer. Por eso dice, no reprendas con dureza al anciano. Entonces sabemos que obviamente en esta edad hay ciertos cambios de personalidad, hay ciertos cambios de actitud. Entonces tenemos que orar a Dios para que como cristianos nos dé paciencia para atender a nuestros pacientes, a nuestros ancianos, y obviamente aún en la etapa avanzada de la edad de estas personas, podamos nosotros de alguna manera dar buen testimonio a sus vidas. 1 Timoteo 5:2 dice, a las ancianas como a padres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Dice, asimismo vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Proverbios 16:31 dice, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, no perdamos de vista que una persona con Alzheimer, a pesar de que su comportamiento es muy distinto, es quizás en cierta forma irracional o incoherente con la realidad, no dejemos de ver a estos pacientes de que son personas adultas, son personas que merecen respeto, son personas que obviamente Dios, a través de su palabra, pide que las honremos, que las atendamos con respeto, y obviamente el trato y obviamente la vivencia de estos pacientes va a ser muy distinta. Es muy fácil que en muchos asilos se vea al paciente anciano
de forma deshumanizada. Es decir, cuando ves a un paciente que no habla, que de alguna manera mantiene un comportamiento aislado, de repente se tiende a esa visión de ver al paciente de forma deshumanizada, como si no entendiera, como si no sintiera, vaya la expresión, pero a veces se llega a concebir a esos pacientes como si fueran animalitos. Entonces yo creo que cuando estemos como cuidadores de estas personas, y yo creo que tenemos que tener muy en cuenta estos versículos que acabamos de leer, porque a pesar de que sea una persona que está teniendo un comportamiento irracional, que a pesar de que está con un comportamiento de aislamiento, a pesar de que a lo mejor ya no pueda levantarse de la cama, tenemos que tener siempre en mente, hermanos, que son personas mayores y que la Biblia nos habla de honrarlos y respetarlos. La etapa media, hermanos, de esta enfermedad se vuelven prácticamente como niños dependientes, rechazan un baño completo, solo permiten que se les asee una toalla húmeda, porque muchas veces pueden ver inclusive el baño como un acto de agresión hacia ellos. Hacen uso inadecuado del papel higiénico, por ejemplo, entonces obviamente ya no se limpian o ya no se atienden ellos de forma adecuada en sus necesidades básicas fisiológicas. Falta de control de esfínteres, son personas que constantemente se están orinando o haciéndose en su calzón o en su pañal heces fecales. Con mucha frecuencia se dan los berrinches, precipitados en ocasiones por alucinaciones. Están menos alerta con respecto a su alrededor, incluidas las opiniones de los demás. En esta etapa se pueden ver comportamientos pecaminosos sin precedentes, era lo que yo les decía. Cuando prácticamente el razonamiento está afectado por la enfermedad, pues salen muchas cuestiones que de alguna manera se mantuvieron escondidas y que eran problemas del corazón y que pueden salir a flote en esta etapa. Lo que la persona hacía o pensaba en privado ahora sale a la luz y pueden permanecer despiertos inclusive toda la noche. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, quiero que ustedes mentalicen a un paciente enfermo de Alzheimer y ustedes como cuidadores, es un reto en verdad. A lo mejor dices, bueno, como quieras, aguanto una semana, pero imagínense un mes, años, estar trabajando y tratando a una persona bajo este contexto es sumamente desgastante y no es fácil, hermanos. Entonces el cuidador, y sobre todo ahorita me estoy enfocando al cuidador cristiano, por eso quise que leyéramos los versículos anteriores, tenemos que tener muy en claro que esa es de alguna manera la muestra de amor que realmente Dios pide que demos a las personas, porque es muy fácil amar cuando el paciente está sano, cuando puedes interactuar de forma adecuada. Es muy fácil amar así a las personas, pero amarlas bajo este contexto, después de meses o años, es verdaderamente un reto, no solamente para el cristiano, sino para cualquier cuidador que tenga que tener esta situación de pacientes. Y bueno, la etapa final de la enfermedad pronuncia muy pocas palabras, hay dificultad para caminar y coordinar los movimientos, no reconocen ya a los miembros de la familia. Y estoy hablando ya a los cercanos, estoy hablando del esposo, de los hijos, gente con las que ha convivido durante toda su vida y sensaciones de estar tan lejos de la realidad que las familias pueden pensar que los momentos de conversación y de contacto físico son inconsecuentes. Entonces es literalmente, así voy a manejarlo con la palabra para que ustedes lo puedan contextualizar mejor. Si es que nunca ustedes han visto algún paciente con Alzheimer, literalmente llegan a convertirse en bultos, o sea, gente que no solamente ves el cuerpo, pero no sabes si te entiende, no sabes si te escucha, tú le hablas, no te contesta, tiene una mirada totalmente perdida. Y obviamente todas sus funciones normales o básicas como ser humano las ha perdido en esta etapa. Entonces, inclusive en ilustración, hermano, les pongo yo una ancianita con fotos antiguas, porque a pesar de que aparentara no tener conciencia o razonamiento de lo que está pasando en ese momento, se recomiendan a estos pacientes hacer collage de fotografías familiares
y estarles recordando, aunque no vean ustedes una respuesta o no contesten, mira, mamá, o mira, papá, este eras tú de chico, este era tu mamá, este era tu papá, este es tu nieto, aquí estamos tus hijos, bla, 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 todo su contexto que ellos de alguna manera en el cual se desarrollaron. Es importante que ellos se les esté constantemente reiterando a través de collage fotográficos, y bueno, actualmente pues ya con la tecnología y facilidad de los videos, pues estarles también mostrando videos familiares para que ellos de alguna manera estén conscientes de su contexto. ¿Cómo ayudar? Obviamente, cuando un paciente se frustra por perder la independencia o vivir en un mundo confuso e impredecible, que así es como lo vive un paciente con Alzheimer, hay que honrar a los pacientes, lo que yo les decía. Es decir, pedir que cuenten historias de sus años de adolescencia, lo que es la memoria reciente prácticamente la tienen comprometida. Esos pacientes ya no recuerdan lo vivido recientemente, ellos prácticamente lo que recuerdan es lo de años atrás. Hay que mostrarnos en su plática que realmente se vea un interés, pues una afinidad a la plática, y no mostrarnos como si estuviéramos nada más haciéndoles, como dice, haciéndoles el avión, ¿no? En la plática, nomás así como que para que vieran que estamos atendiéndolos, no, realmente tratar de entenderlos dentro de sus palabras, dentro de su narrativa, quizás un poco confusa, tratar de indagar qué es lo que nos está tratando de explicar el paciente o recordar. Hay que dejar una lamparilla encendida y permitir que vean por la ventana para que se percaten de la hora. Es muy importante porque como ellos pierden el sentido del tiempo, es importante que sobre todo en la noche se den cuenta que ya es de noche, que es tiempo para dormirse, que no es las 7, 10, 11 de la mañana donde pueden desarrollar actividades de forma normal. Hay que orar para que puedan dormir mejor y no interrumpan la tranquilidad de su cuidador, porque imagínense estar cuidando a un paciente que no duerme, pues es sumamente desgastante, y obviamente esto puede llegar a situaciones muy, muy difíciles después ya de buen tiempo de estar cuidando a estos pacientes. Con gentileza y claridad comenzar a decir al paciente sobre lo que está mal. Entonces, era lo que yo les decía, hermanos, va a haber situaciones en donde van a salir a flote ciertas cuestiones del corazón, ciertas cuestiones, problemas de pecado ocultos, que las va a poder exteriorizar este paciente, porque obviamente la capacidad de razonamiento lo tiene afectado. Entonces, en estos casos, hermanos, no hay que ser solapones en el decir de, pues es la enfermedad y es la enfermedad y que siga haciendo lo que esté haciendo. Se tiene, hermanos, y lo vimos ahorita en los versículos anteriores, se tiene inclusive que redarguir o aconsejar al paciente como un padre hacia nosotros, hacia ellos. Es decir, papá, estás mal en esto, no debes de hacer esto. No crean que por darles un clonazepam o por darle un tafil o por darle algún otro tipo de medicamento va a dejar de tener estos pensamientos. Definitivamente, al separar los aspectos de la mente, entonces esos pacientes tenemos nosotros que hablarles bajo el contexto de la palabra, redarguirlos para que ellos de alguna manera puedan ser confrontados su comportamiento bajo la luz de la palabra. Por eso es que al principio del tema yo les comentaba que tenemos que identificar cuáles son los problemas que vienen de forma directa por el Alzheimer, en este caso la memoria, hacer de alguna manera ejercicios, como les comentaba, lo del asilo en Ámsterdam o el collage o muchas actividades creativas que se pueden dar a estos pacientes, pero si el comportamiento o el problema es por problemas del corazón, por problemas en la relación con Dios, por asuntos que nunca fueron tratados con Dios y que de alguna manera ahí se mantuvieron de manera escondida en el alma de la persona, debemos de confrontarlas con la palabra de Dios, a pesar de que el paciente no aparente entender lo que estamos diciéndole. Recuerden que el alma está intacta en estos pacientes, y de hecho por eso quise poner esta ilustración que está aquí arriba. Me gustó porque se ve cómo tratan de ilustrar a través de las hojas de un follaje de unos árboles,
cómo el paciente, obviamente, estando lúcido de su mente, está todo el árbol verde, completa sus hojas, y vean cómo va perdiendo esa capacidad de memoria o esa capacidad de razonamiento de forma progresiva, y lo interpretan acá a través de las hojas. Pero finalmente lo que quiero rescatar en este punto es que las ramas siguen, hermanos. Y eso es lo que quisiera hacer yo, una analogía con el aspecto espiritual. O sea, finalmente tu mente, la masa encefálica, las neuronas están dañándose a través de este problema de Alzheimer, pero tu corazón, tu alma sigue ahí, a pesar de que las hojas están cayendo. Entonces tenemos que tener muy en claro esto, hermanos, porque a través de la alabanza, a través de la lectura de la palabra, a través de la explicación de versículos o de la confrontación bíblica, hermanos, el paciente sí puede entender lo que Dios está tratando de decir a través de su vida. Y aquí obviamente dice, hay que hablarles claramente y sencillamente sobre la palabra de Dios. Entonces ya lo habíamos dicho y fue uno de los testimonios que dio nuestra hermana Mari, que ella llegó a dar inclusive el plan de salvación a una persona con retraso mental muy avanzado a través de las texturas. Entonces, al entender y comprender dónde podemos nosotros llegarle a nuestro paciente, a nuestro familiar, es por medio de esa forma en que vamos nosotros a redarguirlo, a hablarle de la palabra. Si es una persona que ustedes ven que a lo mejor está acostada, no habla, no emite ningún sonido, pero ustedes notan en su mirada un cierto cambio, a lo mejor al escuchar música, pues hay que ponerle alabanzas, hermanos. No tenemos que coartarles de alguna manera la transmisión de la palabra y de lo que es Dios a través de los sentidos. Hasta ahí terminamos con Alzheimer, hermanos. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda. Pues vamos a seguir ahora con el aspecto de traumatismo craneoencefálico. Entonces, pues es una de las lesiones Alzheimer. Si es difícil, creo que todavía el traumatismo craneoencefálico es un poquito peor, porque puede cambiar totalmente la personalidad y capacidad cognitiva de nuestros familiares de un segundo a otro. Es decir, la persona después de que le cae un ladrillo en la cabeza, ahora sí que era una persona antes del ladrillazo y es una persona después del ladrillazo, o es una persona antes del accidente automovilístico o es otra persona después del accidente automovilístico. Es un cambio de personalidad, es un cambio de comportamiento en traumatismos craneoencefálicos severos de un momento a otro. Entonces, a diferencia del Alzheimer, que es una enfermedad progresiva, que es una enfermedad crónica, que te permite ir asimilando, ir adaptándote a este cambio de tu ser querido, el traumatismo craneoencefálico no te da chance de tener ese tiempo de preparación. Llega de manera inesperada, llega de una manera abrupta y que obviamente afecta todo el contexto social, y obviamente el entorno familiar se ve altamente alterado debido a esto. Para que ustedes tomen en cuenta bajo qué contexto les estoy comentando esta modificación de comportamientos, les voy a compartir la historia precisamente de Jim, que era una persona, era un atleta, era un joven de secundaria, que de los típicos populachones de la escuela, bien parecido, muchos amigos. Entonces sufre un accidente, sufre un accidente automovilístico a los 16 años y pasó prácticamente 9 días en coma. Y estuvo hospitalizado obviamente 36 días en recuperarse completamente de la lesión. Posterior a que sale la atención, disminuyó mucho respecto a Jim. Disminuyó lo que fue la memoria. No participaba de una conversación, porque cuando la gente le hablaba, interrumpía para meter un tema totalmente irrelevante y fuera de contexto. En la escuela tardaba mucho tiempo en organizarse, no captaba el punto principal de la clase, nunca entregaba las tareas, llegaba tarde a las clases, no le importaba su bajo nivel académico, tenía peleas constantes en la escuela y trató de suicidarse en varias ocasiones. Entonces, obviamente nosotros no conocemos a Jim, pero imagínense totalmente una persona totalmente opuesta a lo que yo estoy aquí comentándoles después de este accidente.
Entonces, imagínense el golpe tan fuerte para lo que son sus padres, para sus hermanos, para sus amigos, el ver un Jim con este comportamiento totalmente distinto a lo que era antes de este accidente. Entonces, la pregunta que hicimos también con los pacientes con Alzheimer, ¿qué debía hacer a continuación la escuela y la familia? Pues principalmente era obtener información de qué cosas de alguna manera son las que le permitía a Jim mantener una concentración, qué aspectos le permitía a Jim estar motivado, qué aspecto le permitía de alguna manera estimular sus capacidades que le quedaban posterior al accidente. Entonces se tiene que hacer un análisis un tanto detallado y claro sobre la situación de estos pacientes. Entonces, al igual que el Alzheimer, hermanos, tenemos que llegar a un punto en donde tenemos que distinguir cuáles son los síntomas espirituales y físicos del paciente. Y obviamente atender los asuntos del corazón y obviamente maximizar las fuerzas restantes, corregir o minimizar las debilidades, ¿verdad? Sentimentales. Entonces, la personalidad en sí de la persona llega a alterarse después de un traumatismo craneoencefálico. Los accidentes de tráfico, por ejemplo, representan el 73% de estas lesiones, seguido de las caídas, 20%, y un 5% de lo que son lesiones deportivas. Entonces, otras posibles causas son los accidentes laborales, domésticos, los que son atropellados por agresiones de tipo de violencia y las precipitaciones, es decir, algún tipo de caída en alguna actividad ajena, obviamente, de la casa o aspectos deportivos. Entonces, les pongo acá la ilustración porque como lo menciona la estadística, el principal es el traumatismo craneoencefálico. Entonces, basta con que un vehículo nos choque por alcance y se hace ese movimiento del cráneo, que le llamamos nosotros forma de latigazo, y obviamente, a pesar de que no pueda tener el paciente muchas veces un descalabro como tal, si se dan cuenta cómo el cerebro, si ustedes se dan cuenta, alrededor del cerebro hay un espacio que queda entre la bóveda craneana y la masa encefálica. Ese espacio es suficiente para que el cerebro rebote en el interior de la bóveda craneana y obviamente se hagan pequeñas hemorragias, como aquí se ilustran. No sé si en su pantalla ven el cursor de mi computadora. Sí. ¿Sí lo ven? Ah, bueno, entonces para explicarles, vean cómo estos espacios quedan libres. Al chocar, pues la masa encefálica choca con esto, vuelve a regresar, choca y vuelve a regresar, y vean obviamente cómo se forman estas áreas de hemorragia que obviamente se producen por la contusión. Entonces eso es lo que puede provocar el deterioro neurológico. Entonces, este traumatismo tan fuerte en las neuronas hacen que las neuronas fallen o dejen de trabajar, y estas pueden ser solamente por ciertos segundos. El típico paciente que sufre el accidente queda inconsciente ciertos minutos y vuelve a recobrar el conocimiento. O pueden ser lesiones tan severas que pueden quedar en coma por días, hasta por semanas, por meses, y hay casos, por ahí hay un príncipe en Arabia Saudita, obviamente pues con mucho dinero, y no me acuerdo si lleva 10, 11 años en estado de coma, muy bien cuidado porque pues prácticamente tiene una terapia intensiva ahí en su casa, pero pueden durar hasta años, ¿verdad? De forma inconsciente, hasta que puede haber algún tipo de falla y eso les lleva a la muerte. Entonces los traumatismos se clasifican en dos. Muchas personas creen que el traumatismo craneoencefálico tiene que ir de la mano de una herida visible, de una descalabrada, de un objeto que lo vean ahí que penetró en el cráneo, pero como se los mencioné, pueden ser abiertas. Ustedes pueden ver aquí esta tomografía, vean cómo entró en el cráneo de este paciente algún objeto, creo que fue una bala,
porque se ven aquí las esquirlas todavía un poquito más como piedritas aquí en el cerebro, pueden ser las esquirlas de la bala, y vean cómo se ve todo el trayecto del cerebro, pues por un balazo. Entonces esto puede ser un traumatismo abierto, porque ahí está la herida por la cual entró el objeto que causa lesión al cerebro, y como les explicaba en el caso de los accidentes de automóvil, pues están los cerrados, ¿verdad? Tú ves al paciente y tú lo ves normal, el cráneo no tiene ningún rasguño, no tiene ninguna descalabrada, pero lo ves inconsciente, entonces tienes que pensar en que el daño está dentro del cráneo, obviamente a nivel de la masa encefálica, y ahí es cuando nosotros pues les tomamos resonancias o tomografías pues para ver bien el interior del cerebro. Y eso es, por ejemplo, este es un corte de una tomografía que nos permite ver bien, identificar a qué nivel y qué tan grande está la lesión en el cerebro. Hay una clasificación que eso es bien importante que ustedes lo sepan, es nada más como conocerla, hermanos, porque puede ser que lleguemos a conocer personas que tuvo una amnesia postraumática, es decir, perdió la memoria de una hora máximo, leve, no pasa nada. Este paciente lo más seguro es que saliendo del hospital sigue siendo la misma persona, no va a haber mayor problema. Pero el nivel de amnesia o de olvido está muy correlacionado con las lesiones cerebrales en el paciente. Es decir, si un paciente llega a tener una amnesia de 1 a 24 horas, no sabe dónde está, no sabe quiénes son los que lo rodean, no sabe quién es, no sabe qué día estamos, de 1 a 24 horas puede llegar a tener un cambio cognitivo, es decir, un cambio en su inteligencia, tal vez un poco perceptible. Pero cuando el paciente dura de 7 días o más de amnesia, se puede alterar su capacidad cognitiva y es perceptible, es decir, ya le puede quedar una secuela muy seria ya en el aspecto cognitivo. Y ya no se diga cuando estamos hablando de una amnesia que le lleva por meses, ya prácticamente un paciente que duró meses o años con cierta amnesia en su mente, ahí sí queda una situación permanente, completamente permanente, de su estado neurológico. Entonces, cuando ustedes vean que la persona dice es que todavía no reconoce a sus papás, no sabe dónde está, aguas, porque entre más tiempo pase ese periodo, hay mayor probabilidad de que quede una lesión en el cerebro. Los cambios cognitivos y emocionales después de un traumatismo craneoencefálico. ¿Qué es lo que puede alterarse? Bueno, pues hay una baja concentración, poca habilidad de razonamiento abstracto, hay dificultad para organizar y planear, cambios en la personalidad, de lo que yo les decía, que en el paciente con Alzheimer ustedes van viendo en el transcurso de los años cómo va cambiando la personalidad del paciente, pero en el caso de estos pacientes es algo rápido. Cambios en el interés sexual, menos interés o más interés también puede haber, pero obviamente de forma irracional o inclusive a veces con malos comportamientos. Hay malos comportamientos antiguos, están presentes, pero exagerados e intensificados. Entonces se dan cuenta del problema de no atender de forma seria los problemas del corazón, porque los podemos disfrazar muy bien mientras nuestro razonamiento está intacto, mientras nuestra mente está intacta. Pero en el momento en que nuestra mente es alterada, vean, tenemos otra patología en donde se manifiestan los problemas del corazón debido a afectación de la cognición o del razonamiento por un traumatismo craneoencefálico. Luego los pacientes recuerdan las habilidades que tenían antes y dan por sentado que pueden hacer todo lo que realizaban en el pasado. Entonces vuelvo a decirles, podemos decir, el mes pasado era una persona que jugaba fútbol de una forma perfecta, pasa un accidente y después del accidente no puede inclusive a lo mejor patear un balón. Entonces es una situación de mucha frustración para el paciente ver cómo lo que podía hacer de forma adecuada en poco tiempo, de un día a otro, completamente esas facultades las pierde. Y se requiere, fíjense bien, de gran fe y sabiduría para que alguien esté dispuesto al aprendizaje en tales circunstancias. Entonces, estas situaciones, hermanos, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó
regresando al contexto de Jim, del ejemplo que yo les ponía al principio del tema, cuando analizaron su comportamiento se dieron cuenta que él ocupaba un acompañamiento un tanto permanente en la escuela. Entonces, la de las modificaciones que llegaron a hacer con este muchacho es que lo reorientaron dentro de la escuela al grupo en donde quizás habían jóvenes con ciertas deficiencias intelectuales, pues obviamente para que no forzarlo a ir al ritmo del resto de sus compañeros. Otra de las cosas que le modificaron es que el presidente de los jóvenes de su iglesia, y asistía a la misma escuela, empezó a acompañarlo en muchas de sus actividades. Entonces, cuando Jim explotaba por alguna situación, porque les vuelvo a decir, tiene una personalidad más explosiva, entonces, de alguna manera, cuando quería él, de alguna manera, buscar pleitos o entrar en confrontación con alguien que lo provocaba, él trataba de calmarlo. Y obviamente, en muchas situaciones, inclusive en la forma en que Jim quería abordar a las muchachas, después de ser el galán de la escuela, ya ninguna muchacha se le acercaba, porque obviamente pues no era una persona que estaba bien de sus facultades mentales, y él se daba cuenta del rechazo de las muchachas. Entonces empezó a quererlas cortejar de una forma inadecuada, y su amigo cristiano trató obviamente de redarguirlo, de confrontarlo, de aconsejarlo bajo la palabra de Dios, y poco a poco él fue moldeando su carácter a un carácter más acorde a la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde yo les comento, hermanos, la pregunta sería, ¿Dios le ayudó a regresar a este joven a la normalidad, a lo que era antes del traumatismo craneoencefálico? No, llegó a seguir teniendo muchas deficiencias. Lo que sí es que Jim, conforme fue aprendiendo más de la palabra de Dios y se daba cuenta de la importancia de someter su comportamiento a una fe, a una voluntad de Dios, eso le permitió ir adaptándose a un contexto social mucho mejor, y que obviamente tuviera una mejor aceptación por parte de sus compañeros. Entonces ahí es donde tenemos que entender, hermanos, que no podemos dejarle toda la chamba a los psicólogos, no le podemos dejar toda la chamba a los medicamentos cuando vemos algún problema neurológico, porque hay aspectos, hermanos, que tienen que ser abordados bajo el contexto espiritual. Si no, el tratamiento o la atención a estas personas será siempre limitada y vamos a encontrar siempre resultados incompletos o poco alentadores en este tipo de personas. Tenemos obviamente también el aspecto bíblico. Fíjense donde dice, donde no hay dirección sabia. Estamos hablando del cuidador, vamos pensando cristiano, llámese padres, llámese hermanos del templo. Dice, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, muchos de estos pacientes, hermanos, tenemos que estarlos constantemente aconsejando de qué hacer, de qué no hacer, porque a pesar de que aparentemente pueden estar haciendo su vida cotidiana, tenemos ya por él entendido que de lo que yo les acabo de mencionar por tipo de la lesión, hay deficiencias cognitivas. Entonces esto hace que el razonamiento o a veces la percepción del bien o el mal, a veces las personas no lo identifican del todo bien. Entonces tenemos que estarlos constantemente orientando, guiándolos bajo la dirección sabia. Luego dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Entonces, más a mi favor, esos pacientes que pierden el aspecto cognitivo de razonamiento, ellos pueden estar pensando que están haciendo lo correcto, pero no lo es. Entonces dice, más que el que obedece al consejo es sabio. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Entonces, definitivamente, hermanos, cuando el paciente con deficiencias intelectuales, debido a una situación de traumatismo craneoencefálico, entiende la palabra de Dios, hermanos, podemos tener resultados mucho mejores en su vida. Entonces, vean en Eclesiastés, dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere en el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Apegados a este versículo, precisamente fue lo que hizo la iglesia de este joven. Se le puso, por decir así, un amigo, una sombra, por decir así, en
en el periodo de la escuela, que precisamente este amigo que era el presidente de los jóvenes, que él lo apreciaba y que lo quería como amigo, quiso dar ese paso de apoyo aún en el aspecto de la escuela, y gracias a ese apoyo que hubo, o ese trabajo de dos, fue que Jim pudo de alguna manera interactuar mejor en su desarrollo escolar. Entonces, si la persona lesionada está dispuesta por reverencia a Dios, una vez que ha entendido la palabra de Dios, una vez que ha sido aconsejado, una vez que ha sido confrontado a la palabra de Dios y se da cuenta que tiene que alinear su vida a Dios, dice, a recibir consejo y la amonestación puede haber esperanza de un cambio espectacular. Entonces, este es el gran problema, hermanos, de estos pacientes, y por eso son abandonados o son aislados de la familia, porque vuelvo a decirles, ninguna familia está preparada para dar un tratamiento o para saber cómo actuar ante un familiar cuando de un día a otro cambió su personalidad y todo el contexto que era él como persona. Entonces, hermanos, por eso es que tiene que ser una situación traumática tanto para el paciente como para los familiares, pero por eso es que una familia íntegra, comprensiva y conocedora y cooperativa puede marcar una enorme diferencia. Entonces, definitivamente, hermanos, en base a la madurez de la familia, está relacionado esto a la capacidad de poder volver la persona a integrarse a lo más que se pueda a la normalidad en su vida. ¿Cuáles son algunos de los problemas para la familia? Bueno, esta semana seguimos con el tema.